La ocupación ilegal de viviendas, en España, supone un azote para los propietarios desposeídos, ilegal e ilegítimamente, de su propiedad. Asimismo, a la hora de recurrir a la vía judicial buscando la recuperación, supone un largo periodo de tiempo y el coste económico que conlleva un procedimiento jurídico de tal naturaleza. Todo a causa de una legislación ineficiente, respecto a la de otros países de nuestro entorno. Por otro lado, la ocupación conlleva aparejado el expolio de los objetos personales, fotografías, discos, mobiliario, etc., cuales, en la mayoría de los casos, terminan deteriorados o desaparecen. Además, no pudiendo cortar los suministros, pues sería constitutivo de un delito de coacciones, salvo las excepciones de la unificación de criterios adoptados por las audiencias provinciales, secciones penales, de Girona y Barcelona, lo cual resultaría justo se adoptase a nivel nacional. Por otra parte, tiene que continuar pechando con el impuesto del IBI, gastos comunes, etc. La ocupación constituye una violación a lo establecido en el apartado 3 del artículo 33 de la Constitución española. Finalmente, destacar la doctrina adoptada por el Tribunal Constitucional, Sala Segunda, sentencia 169/2025, de 17 de noviembre, por unanimidad, afirmando que en los casos de ocupación las resoluciones de los juzgados sosteniendo la suspensión del lanzamiento del ocupante son nulas por vulnerar el artículo 24 de la Constitución española. Conclusión: España, ineludiblemente, requiere de una legislación que proteja adecuada y eficazmente la propiedad, al igual sucede, reiteremos, en otros países de nuestro entorno. Sin embargo, se ha tolerado, por ejemplo, la vivienda turística o vacacional, con los problemas generados ya conocidos de gentrificación y turistificación de los barrios. Por otro lado, creando una competencia desleal respecto al sector turístico del alojamiento tradicional. Por tanto, la vivienda no es un bien contemplado en el artículo 38 de la Carta Magna, pues en puridad jurídica la vivienda está ubicada en el artículo 47 del texto constitucional. Por consiguiente, la facilitación de vivienda, incuestionablemente, es de manera preceptiva obligación y competencia del Estado a través del Ejecutivo de turno. Así, en buena lid, en un Estado de Derecho no han de ser los propietarios particulares los que tengan que verse obligados a soportar la carga que compete de manera preceptiva al Estado. Gracias por su atención.